La verdad de lo que pasó con la familia de Maximiliano de Habsburgo después de 1867. En 1867, varias balas acabaron con el sueño imperial de México. Tras ser apresado y condenado a muerte, la ejecución del emperador Maximiliano de Habsburgo, también llamado Maximiliano de México, fue programada para el miércoles 19 de junio del año 1867, a las 3 de la tarde, en el Cerro de las Campanas de Santiago de Querétaro. El presidente Benito Juárez, que lo había derrotado, ignoró las peticiones de clemencia enviadas por Víctor Hugo y otros notables europeos, y la suerte de Maximiliano quedó echada. En su último día de vida, el hermano del emperador Francisco José de Austria asistió a misa junto con los generales conservadores mexicanos, Miguel Miramón y Tomás Mejía, también condenados a morir en el paredón de fusilamiento. Les ofrecieron pan con pollo y vino como su última comida, pero no estaban con ánimo de comer, aunque bebieron un poco. Carlota, esposa de Maximiliano, estaba en Europa cuando su esposo fue fusilado y ya no volvería a México. La célebre pareja imperial, protagonista de uno de los experimentos políticos más singulares en la historia de México y de América, murió sin hijos biológicos, pero habían adoptado a 2 nietos de Agustín de Iturbide. Por la Casa de Austria, Maximiliano tenía una numerosa parentela de hermanos, sobrinos y sobrinos nietos. De hecho, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico era parte de la familia Habsburgo. El emperador Carlos V tenía bajo sus dominios la Nueva España desde el año 1516 hasta su abdicación en el año 1556. Los Austrias, o la Casa Habsburgo, fueron la casa reinante de la monarquía hispánica de 1516 al 1700, con el último rey de la Casa Austria, Carlos II, un rey con graves problemas de salud producto de la endogamia. Con Maximiliano, la familia Habsburgo regresaba a reinar un territorio que alguna vez estuvo bajo sus dominios, aunque Maximiliano era parte de la Casa de Habsburgo-Lorena. ¿Qué pasó con la familia de Maximiliano? ¿Quiénes han sido y son sus principales representantes? ¿Sabes quién sería el emperador de México si se restaurara la monarquía de los Habsburgo? Hoy conoceremos todo sobre la familia de Maximiliano, el último emperador de México. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué pasó con el cuerpo de Maximiliano después de su muerte? Tras ser pasado por las armas en el Cerro de las Campanas de Santiago de Querétaro, el 19 de junio de 1867, el cuerpo de Maximiliano fue deficientemente embalsamado para su traslado a Ciudad de México. En Querétaro, los ojos fueron reemplazados por los de una virgen negra y se le colocó una barba postiza. En Ciudad de México, el cadáver fue sumergido en un baño de arsénico, método de conservación de la época, y después trasladado a Veracruz, donde inició el viaje de repatriación hacia Europa el 26 de noviembre. El SMS Novara, mismo barco en el que el emperador y Carlota habían llegado a México, atracó en Trieste el 16 de enero de 1868, donde esperaban Carlos Luis y Luis Víctor, hermanos de Maximiliano. Finalmente, 213 días después del fusilamiento, el 18 de enero de 1868, el cuerpo de Maximiliano fue depositado en la cripta real de Viena. Las vicisitudes sufridas por el cadáver de Maximiliano desencadenaron la leyenda de que había sido desmembrado para venderlo por partes. ¿Cómo fue la vida de Carlota después de la muerte de Maximiliano? En agosto de 1866, 10 meses antes de la muerte de Maximiliano, Carlota partió hacia Europa en busca de apoyo para el tambaleante imperio, por lo que no estaba en México cuando su esposo fue fusilado. Ya no volvería a América. Las gestiones de Carlota en París ante Napoleón III, en Viena ante la corte de los Habsburgo y en Roma ante el Papa resultaron infructuosas. Ya entonces empezó a dar muestras del trastorno mental que la afectaría el resto de su vida. Durante su estancia en Roma, en la que se convirtió en la primera mujer en pernoctar en el Vaticano, afirmó que querían envenenarla, hasta el punto de que aplacaba la sed tomando agua en las fuentes públicas de la ciudad. Debido a su trastorno mental, no le dijeron el trágico fin de su esposo, aunque su enfermedad continuó progresando. Napoleón III intentó envenenar a Carlota. El emperador francés Napoleón III había persuadido a Maximiliano de que aceptara reinar en México
y después lo abandonó a su suerte cuando sus prioridades políticas cambiaron y decidió concentrar todos sus recursos militares en Europa. Se afirma que mientras suplicaba apoyo para su esposo, Carlota logró reunirse a solas con Napoleón III y su esposa española, la bella e influyente emperatriz Eugenia de Montijo. Persuadida de que Maximiliano no recibiría ayuda de Francia, se dice que Carlota salió de esa reunión con una crisis nerviosa, afirmando que habían intentado envenenarla. Ya en Roma, se metía los dedos en la boca tratando de sacarse el veneno que supuestamente le había administrado el emperador francés, y empezó a beber agua en las fuentes públicas, señalando que no confiaba en la del hotel. Estando en el Vaticano, llegó a encerrarse en la biblioteca, escapando de sus presuntos envenenadores. No tuvieron hijos sanguíneos, pero adoptaron a 2 hijos. El príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo se casó con la princesa belga María Carlota Sajonia-Coburgo-Gotha el 27 de julio de 1857 en Bruselas. Ella de 17 años y él de 25. Estuvieron casados 10 años, hasta que Carlota enviudó por el fusilamiento de Maximiliano en 1867. Durante la década que estuvieron casados, Carlota y Maximiliano no tuvieron hijos biológicos. Oficialmente se informó que Carlota no podía concebir, y se ha especulado con que Maximiliano le transmitió una infección sexual que la inhabilitó para la maternidad. Para asegurar la continuidad del Imperio mexicano, los emperadores de México adoptaron a Agustín de Iturbide y Green y Salvador de Iturbide y Marzán, nietos de Agustín de Iturbide. El abuelo de los adoptados había sido emperador de México entre 1822 y 1823. Otra versión señala que la adopción formal no llegó a concretarse, sino que la posibilidad solo había sido hablada con la familia de Agustín de Iturbide y Green para que éste heredara la corona mexicana en caso de que Carlota no pudiera concebir un heredero. ¿Por qué Maximiliano adoptó a los nietos de Iturbide? El historiador mexicano José Manuel Villalpando César sostiene que Maximiliano realmente no deseaba entregar la herencia a un nieto de Iturbide, un mexicano de nacimiento, hijo de un español y una mexicana, que había desempeñado un papel decisivo en la consumación de la independencia de México. Se afirma que Maximiliano esperaba que, en caso de no tener descendientes, los 2 hijos de su hermano Carlos Luis de Austria pudieran entrar en la línea sucesoria mexicana. Sin embargo, Carlos Luis tenía problemas en la corte austriaca y el emperador de México, al parecer, se buscó un seguro sucesorio con los nietos de Iturbide. Se ha dicho también que lo que Maximiliano realmente quería con la adopción de los nietos de Iturbide era asustar a su hermano Carlos Luis, con la perspectiva de perder la rica herencia mexicana para sus hijos. Sin embargo, la muerte de Maximiliano en 1867 y la reinstalación del gobierno republicano en todo México acabó con estos planes. ¿Qué pasó con los 2 hijos que adoptaron? Cuando Maximiliano y Carlota ocuparon el trono de México en 1863, ya eran evidentes sus dificultades para tener hijos, e invitaron a la familia Iturbide a retornar a México, adoptando a Agustín de Iturbide y Green y a Salvador de Iturbide y Marzán. Agustín de Iturbide y Green, nacido en la Ciudad de México, era hijo de la estadounidense Alice Green y el príncipe Ángel María de Iturbide y Huarte, a su vez segundo hijo del emperador mexicano Agustín de Iturbide. Salvador de Iturbide y Marzán, también nacido en la Ciudad de México, era hijo de María del Rosario Marzán y Guisasola, y Salvador de Iturbide y Huarte, tercer hijo del emperador Iturbide. Iturbide y Green ingresó al ejército mexicano y sufrió cárcel y exilio como opositor de Porfirio Díaz, muriendo en Washington, D.C. en 1925. Iturbide y Marzán hizo carrera en Europa y llegó a formar parte del ejército de la Santa Sede, muriendo en Ajaccio, Córcega, en 1895. La amante de Maximiliano en Cuernavaca, México. Mientras Carlota se distraía de su frustración de no poder concebir un heredero imperial, trabajando por la consolidación del Imperio mexicano, su esposo Maximiliano hacía viajes de 7 horas en carruaje hacia Cuernavaca para ver a su amante de 17 años, Concepción Sedano, conocida como la India Bonita. En Acapatzingo, cerca de Cuernavaca, Maximiliano tenía una residencia de descanso llamada El Olindo. Concepción, llamada Margarita en otras versiones de la historia, e hija del jardinero de la propiedad rural del emperador, era conocida por su belleza. Maximiliano viajaba a Cuernavaca siempre que podía, e incluso dejó constancia sobre su relación extramatrimonial, describiendo a Concepción como una joven india inocente que me testimonia un afecto ingenuo, que me es muy dulce. Tuvo un hijo Maximiliano con Concepción Sedano. Mientras Carlota recorría los puestos de venta de los yerbateros y curanderos de la Ciudad de México,
en busca del remedio milagroso que le permitiera concebir al ansiado heredero del imperio. Se afirma que la India Bonita no tuvo problemas para parir un niño bautizado como Julio Sedano, que se rumoreó que era hijo del emperador. También se dijo que, enterada del nacimiento del bebé bastardo, Carlota se ocupó de enterrar la verdad. Sin embargo, el historiador mexicano Hugo Arciniega ha dicho que el presunto hijo extramatrimonial de Maximiliano de Habsburgo es otro de los grandes mitos de la historia mexicana. ¿De dónde surgió el mito de la India Bonita? Se afirma que Julio Sedano fue separado de su madre y enviado a Francia, creciendo en París. El relato se torna aún más dramático cuando, según se dice, el hijo de la India Bonita terminó sus días en 1917 frente a un pelotón de fusilamiento, tras ser acusado de espiar en favor del Imperio Alemán, junto a Mata Hari, la famosa bailarina exótica neerlandesa fusilada ese año por los franceses. Según la cronista Adriana Estrada Cajigal, entre 1938 y 1941, el pintor Salvador Tarazona se radicó en Cuernavaca mientras realizaba unas pinturas de gran formato en el Palacio de Gobierno. Tarazona comía a menudo en un restaurante llamado La India Bonita, en el que había una pintura de una bella indígena cargando un cesto lleno de frutas. Tarazona se inspiró en esta imagen para pintar un cuadro en el que una china poblana observa, semioculta por un árbol, a Maximiliano cabalgando un corcel blanco, lo que habría dado origen al mito del amorío y del nacimiento de un hijo del emperador con la India Bonita. El incendio de 1879. Existe la teoría de que la locura de Carlota fue provocada por una herbolaria mexicana que le dio a consumir el hongo Tehuinti cuando andaba buscando remedio para su infertilidad. Según esta suposición, Carlota llegó de incógnito al puesto de hierbas, pero la hierbatera, partidaria de Benito Juárez, la reconoció y le vendió el potente hongo, que suele consumirse muy diluido por los estados de locura que puede inducir. En vista del estado mental de Carlota, su hermano Leopoldo II, quien había ascendido al trono belga en 1865, la recluyó en el palacio de Tervuren, al este de Bruselas. Carlota lloraba desconsoladamente, aunque ignorando que Maximiliano estaba muerto, e incluso refirió episodios en los que afirmó haber hablado con él. En 1879, un descuido de la servidumbre ocasionó un incendio en el palacio de Tervuren, y Carlota se quedó en su cama viendo cómo sus pertenencias eran pasto de las llamas hasta que lograron evacuarla a la fuerza. ¿Cómo fue la muerte de Carlota? Tras el incidente del incendio, ya totalmente trastornada, Carlota fue trasladada al castillo de Bouchot, al norte de Bruselas, por órdenes de su hermano Leopoldo II. En ese momento sufría de manía persecutoria y megalomanía, y experimentaba brotes de violencia. Finalmente, la esposa de Maximiliano de México murió el 19 de enero de 1927, a los 86 años, en el castillo de Bouchot, víctima de una neumonía provocada por la influenza. Se dice que entre sus últimas palabras, Maximiliano dijo: «Pobre Carlota, las de ella fueron. Todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito». La francesa Hélène Regnac Fauxmangle, autora de una biografía de Carlota, escribió: «Nada podrá, sino la muerte, que la ha rozado todavía recientemente, liberar a esta alma en pena de la noche en la que vaga desde hace más de medio siglo». Francisco Carlos de Austria, padre. El archiduque Francisco Carlos José de Austria, nacido en Viena el 17 de diciembre de 1802, fue el padre de los emperadores Francisco José I de Austria y Maximiliano de México, así como del archiduque Carlos Luis de Austria, a su vez padre de Francisco Fernando de Austria, cuyo asesinato en Sarajevo en 1914 fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Francisco Carlos José de Austria y su esposa, la princesa Sofía de Baviera, también tuvieron a la archiduquesa María Ana de Austria y el archiduque Luis Víctor de Austria. Fue un hombre de escasas ambiciones y poco talento político, a pesar de lo cual formó parte del Consejo, que gobernó el imperio tras la muerte del emperador Francisco II. Si bien el gobierno era ejercido realmente por el conde Franz Anton von Conrad-Liechtenstein y el príncipe Clemens Wenzel von Metternich. El padre de Maximiliano de México murió el 8 de marzo de 1878, a los 75 años. Sofía de Baviera, madre. Sofía de Baviera fue la esposa del archiduque Francisco Carlos José de Austria, así como la madre de los emperadores Francisco José y Maximiliano, de los archiduques Carlos Luis y Luis Víctor, y de la archiduquesa María Ana. Nacida en Múnich el 27 de enero de 1805, como hija del rey Maximiliano José I de Baviera y su segunda esposa, Carolina de Baden, Sofía se convirtió en archiduquesa de Austria tras su matrimonio con el archiduque Francisco Carlos,
Se afirma que su hijo predilecto era Maximiliano. Durante buena parte de su existencia mantuvo un diario minucioso que se convirtió en un valioso documento para comprender la vida en la corte austriaca de su época. La ejecución de su hijo Maximiliano en México la afectó profundamente, retirándola de la vida pública. Murió de neumonía el 28 de mayo de 1872, casi 5 años después del fusilamiento de Maximiliano en Querétaro. Se rumoreó fuertemente en la época que tuvo una relación extramatrimonial con Napoleón II, e incluso que Maximiliano de México pudo haber sido hijo de su amante y por tanto nieto de Napoleón Bonaparte. Francisco José I de Austria, hermano. Francisco José I de Austria fue el hermano mayor de Maximiliano de México, hijo primogénito de Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera. En diciembre de 1848, el emperador Fernando I abdicó y su sobrino Francisco José accedió al trono, ostentándolo hasta su muerte, el 21 de noviembre de 1916. En plena Primera Guerra Mundial, la monarquía austriaca terminó en 1918, con el fin de la guerra. Durante su largo reinado de casi 68 años, a Francisco José le tocó sufrir la ejecución de su hermano menor, en 1867 en México, la muerte por propia decisión de su hijo Rodolfo, en 1889, y el asesinato de su esposa Sisi de Austria, en 1898, y el de su sobrino y heredero Francisco Fernando, en 1914. Perdió la guerra austro-prusiana de 1866 y atacó Serbia en 1914 tras el asesinato de su sobrino, lo que dio inicio a la Primera Guerra Mundial, en la que Austria estuvo en el bando perdedor. Sisi, cuñada. Isabel de Baviera, más conocida como Sisi de Austria, fue emperatriz de Austria y reina de Hungría tras su matrimonio con Francisco José I, ya emperador en 1854. Considerada una de las europeas más hermosas del siglo XIX, Sisi se hizo famosa por sus exigentes rutinas de salud y belleza. Su cabello era tan largo que decía que le pesaba, y su arreglo tomaba varias horas. Un día cada 2 semanas se lavaba su enorme cabellera con una mezcla de huevos y coñac. Los cabellos que se le caían eran recogidos en un cuenco de plata para su inspección. Ayunaba, ejecutaba un riguroso régimen de ejercicios y cabalgaba durante horas. Tuvo 4 hijos con Francisco José, las archiduquesas Sofía, Gisela y María Valeria, y el príncipe heredero de la corona, Rodolfo, quien se autoinfligió la muerte en 1889. La cuñada de Maximiliano de México fue asesinada en Ginebra, Suiza, el 10 de septiembre del año 1898, por el anarquista italiano Luigi Lucchini, quien le clavó un estilete en el pecho. Rodolfo de Habsburgo, príncipe heredero de Austria, sobrino. Rodolfo de Habsburgo era sobrino de Maximiliano de México, en su condición de único hijo hombre del emperador Francisco José I y su esposa Sisi de Austria. Al nacer el 21 de agosto de 1858 en el castillo de Luxemburg, cerca de Viena, Rodolfo, quien recibió su nombre por el primer rey Habsburgo en el siglo XIII, se convirtió en el heredero de la corona austrohúngara. La educación inicial de Rodolfo con el conde y general Leopoldo Gondekrot, para prepararlo como futuro emperador, fue física y psicológicamente abusiva, y probablemente contribuyó a su trágico final. Rodolfo se casó en 1881 con Estefanía de Bélgica, hija de Leopoldo II, pero se distanciaron antes del nacimiento de su hija Isabel. El hijo de Francisco José inició una relación en 1888 con la baronesa de 17 años, Marie von Wetzera, y el 30 de enero de 1889, ambos fueron encontrados muertos en el pabellón de casa de una propiedad del príncipe, heredero, en Mayerling, en un aparente pacto de muerte voluntaria. María Ana de Austria, hermana. La archiduquesa María Ana de Austria, nacida en Viena el 27 de octubre de 1835, fue el cuarto descendiente y única hija del archiduque Francisco Carlos de Austria y su esposa Sofía de Baviera. Antes de ella nacieron sus hermanos Francisco José, Maximiliano y Carlos Luis, y después Luis Víctor. María Ana murió en Viena el 5 de febrero de 1840, a los 4 años de edad, a consecuencia de la epilepsia que padecía. Al nacer parecía sana y robusta, pero pronto comenzó a mostrar signos epilépticos, falleciendo después de una fuerte convulsión. Fue enterrada en la cripta real de la capital imperial. La epilepsia no era una enfermedad extraña entre los descendientes de Leopoldo II de Habsburgo, penúltimo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, de 1790 a 1792. Carlos Luis de Austria, hermano. El archiduque Carlos Luis de Austria, nacido el 30 de julio de 1838 en Viena, fue el tercer hijo del archiduque Francisco Carlos y su esposa Sofía de Baviera. Tuvo 2 hermanos mayores, Francisco José y Maximiliano, y uno menor, Luis Víctor.
El 16 de enero de 1868, los archiduques Carlos Luis y Luis Víctor recibieron en el puerto de Trieste el cadáver de su hermano Maximiliano, repatriado desde México. Carlos Luis se casó por primera vez en 1856 con su prima Margarita de Sajonia, muerta 2 años después sin que tuvieran descendencia. Su segundo matrimonio se celebró en 1862 con María Anunciada de Borbón dos Sicilias, unión de la que nacieron 3 hijos y una hija, siendo Francisco Fernando el primogénito y a la postre heredero de la corona. Tras la muerte de su segunda esposa, Carlos Luis tuvo otras 2 hijas en su tercer matrimonio, con la infanta María Teresa de Portugal. Carlos Luis de Austria murió en Viena el 19 de mayo de 1896, a los 62 años, víctima de la fiebre tifoidea, poco después de regresar de un viaje por Egipto y Palestina. Francisco Fernando de Austria, sobrino. Francisco Fernando de Austria, nacido en Graz el 18 de diciembre de 1863, fue el primer hijo de Carlos Luis de Austria, así como sobrino de los emperadores Francisco José I de Austria y Maximiliano de México. Tras la muerte en 1889 de su primo Rodolfo de Habsburgo, único hijo varón de su tío, el emperador Francisco José, y de su padre Carlos Luis en 1896, Francisco Fernando se convirtió en el heredero de la corona de Austria-Hungría. El matrimonio morganático de Francisco Fernando con la dama de compañía Sofía Chotek, en 1900, solo fue autorizado cuando renunció a los derechos hereditarios de sus descendientes. Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados el 28 de junio de 1914 en Sarajevo por el extremista nacionalista serbo-bosnio Gavrilo Princip, hecho que detonó la Primera Guerra Mundial. Luis Víctor de Austria, hermano. Luis Víctor de Austria fue el menor de los 5 hijos del archiduque Francisco Carlos de Austria y su esposa Sofía de Baviera. Nació en Viena el 15 de mayo de 1842, casi 10 años después de Carlos Luis, su hermano varón más cercano, por lo que tuvo una distante relación tanto con este como con Francisco José y Maximiliano, sus hermanos mayores. Aunque fue nombrado general, no tenía aspiraciones ni militares ni políticas. Conocido por su abierto homosexualismo y vida libertina, Luis Víctor fue expulsado de la corte de Viena por su hermano Francisco José, yéndose a vivir al castillo Klesheim, en el Salzburgo, donde se dio a conocer como coleccionista de arte y mecenas. Murió de causas naturales el 18 de enero de 1919, en Salzburgo, a los 76 años, siendo enterrado en el cementerio salzburgués de Sinsheim. Otto Francisco de Austria, sobrino. El archiduque Otto Francisco José de Austria fue el segundo hijo de Carlos Luis de Austria y su segunda esposa, María Anunciada de Borbón dos Sicilias, y sobrino de los emperadores Francisco José de Austria y Maximiliano de México. Otto se casó en 1886 con la princesa María Josefa de Sajonia, y su hijo primogénito, Carlos de Austria, fue el último emperador austriaco. Al momento de morir su padre en 1896, Francisco Fernando, hermano mayor de Otto, quedó como heredero de la corona. En ese momento se especuló que Francisco Fernando, enfermo de tuberculosis, estaba considerando renunciar al trono, lo que habría convertido a Otto en el heredero, aunque tal renuncia nunca se produjo. Otto finalmente murió el 1 de noviembre de 1906, a consecuencia de la sífilis, 7 años antes del atentado mortal contra Francisco Fernando. Carlos I de Austria y IV de Hungría. Carlos I de Austria y IV de Hungría fue el último emperador austriaco y rey húngaro, entre la muerte de su tío abuelo Francisco José I, el 21 de noviembre de 1916 y el 12 de noviembre de 1918, cuando fue abolida la monarquía Habsburgo. Nacido el 17 de agosto de 1887, en Persenburg, Gottorf, Austria, como hijo primogénito del archiduque Otto Francisco José y María Josefa de Sajonia, Carlos se convirtió en heredero de la corona austriaca tras el asesinato de su tío Francisco Fernando en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Tras la abolición de la monarquía Habsburgo, el cesado Carlos I intentó restaurar la corona húngara, y tras un segundo intento fallido, él y su esposa Zita de Borbón-Parma fueron arrestados en Hungría. Finalmente se exiliaron en la isla portuguesa de Madeira, donde Carlos murió el 1 de abril de 1922. Otto de Habsburgo-Lorena. Otto de Habsburgo-Lorena fue el último príncipe heredero de la corona de Austria-Hungría entre 1916 y 18, como hijo primogénito de Carlos I, reinante durante ese periodo como último monarca Habsburgo. Como Carlos nunca abdicó, Otto se consideró a sí mismo y fue considerado por su familia y los legitimistas austrohúngaros como el legítimo monarca desde el fallecimiento de su padre, en 1922. En los años 1930 fue un ardiente defensor de la restauración monárquica,
y un feroz adversario del nazismo, el comunismo y el nacionalismo, participando en la resistencia austriaca. Condenado a muerte por los nazis, huyó a Estados Unidos. Fue miembro del Parlamento Europeo entre 1979 y 1999, antes de morir en Alemania en 2011, a los 98 años. Carlos de Habsburgo-Lorena. Carlos de Habsburgo-Lorena, nacido el 11 de enero de 1961 en Starnberg, Alemania Occidental, es un político austriaco, jefe de la Casa de Habsburgo-Lorena. Es nieto del último emperador austriaco Carlos I e hijo de Otto de Habsburgo-Lorena y Regina von Sachsen-Meiningen. Fue miembro del Parlamento Europeo entre 1996 y 99 por el Partido Popular Austriaco. Entre 1992 y 93 fue presentador del programa de televisión austriaco ¿Quién es quién? Ha centrado su actividad en la defensa del patrimonio cultural ante amenazas como los desastres naturales y los conflictos armados. Fue presidente del Escudo Azul, organización internacional dedicada a la protección del acervo cultural. Entre 1993 y 2017 estuvo casado con la baronesa suiza Francesca von Thyssen-Bornemisza y desde 2022 lo está con Christian Nicolau de Almeida-Reide. Ferdinand Habsburg. Ferdinand Zvonimir von Habsburg-Lothringen, conocido como Ferdinand Habsburg, es un piloto de carreras y miembro de la Casa de Habsburgo, nacido en Salzburgo, Austria, el 21 de junio de 1997. Hijo de Carlos de Habsburgo y Lorena y su primera esposa, Francesca von Thyssen-Bornemisza. El romanticismo monárquico y la literatura genealógica lo refieren como príncipe imperial de Austria y príncipe real de Hungría, títulos sin valor real en la actualidad. Como piloto, uno de sus desempeños más notorios ha sido un cuarto lugar alcanzado en la Toyota Racing Series de Nueva Zelanda en 2016, por detrás de Landon Norris, Jehan Darubala y Brendan Leitch. El archiduque Jorge de Austria. Jorge de Habsburgo-Lorena, también conocido como Jorge de Austria, y a menudo referido con el título de cortesía de archiduque, es un diplomático húngaro nacido en Alemania Occidental, el 16 de diciembre de 1964, como hijo de Otto de Habsburgo-Lorena y Regina von Sachsen-Meiningen. Fue embajador de Hungría en Francia entre diciembre de 2020 y agosto de 2025, cuando fue designado embajador en España. Jorge de Austria tiene un largo vínculo con España, donde sus 3 hijos con su esposa, la duquesa Elika de Oldenburgo, han cursado sus estudios profesionales. ¿Quién es el actual heredero al imperio mexicano que dejó Maximiliano? Si bien México no tiene previsto abandonar el republicanismo para retornar a la monarquía, los tradicionalistas monárquicos de la Casa de Habsburgo no están dispuestos a que esa remota posibilidad se frustre por falta de un heredero del emperador Maximiliano. De manera que, llegado el muy improbable caso, el emperador de México sería Maximiliano von Gotzen de Iturbide, referido como el jefe de la Casa Imperial Mexicana. Von Gotzen de Iturbide es un exitoso empresario de origen húngaro, nacido en 1944, y un lejano descendiente de Agustín de Iturbide, cuyos nietos, Agustín y Salvador, fueron adoptados por Maximiliano de México. María Josefa de Iturbide y Micos, su abuela materna, era la hija mayor de Salvador de Iturbide y Marzán, uno de los hijos adoptivos del emperador mexicano. El heredero del trono mexicano vive en Australia, pero no pierde las esperanzas de cambiar Oceanía por América. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la verdad de lo que pasó con la familia de Maximiliano de Habsburgo, después de 1867. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.